La música medieval comprende toda la música europea compuesta durante el período de la Edad Media. Esto es aproximadamente entre la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 y el siglo XIV, centuria cuya música suele ya clasificarse como propia del Renacimiento. La única música medieval que fue escrita es la ligada a la Iglesia y las instituciones eclesiásticas como monasterios y en menor medida la profana, creada en los círculos aristocráticos. Estas tradiciones manuscritas solo reflejan marginalmente la música popular de aquella era. La música del Renacimiento, o música renacentista, es la música antigua europea. Esta fue escrita durante el Renacentismo entre los años 1400 y 1600. Entre las formas musicales más difundidas se encuentra la misa, el motete, el villancico y la canción. Entre los compositores más destacados se hallan Josquin de Prez, Palestrina y Tomás Louis de Victoria. La música barroca o música del barroco es el estilo musical europeo relacionado con la época cultural homónima, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. Es uno de los estilos generalmente llamada música clásica o culta europea, antecedido por la música del Renacimiento y seguido por la música del clasicismo. Fue caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo. La barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera. Entre los músicos del barroco destacan Clasicismo es el estilo de la música culta europea desarrollado aproximadamente entre 1750 y 1820 por compositores como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Coincide con la época cultural y artística en la arquitectura, la literatura y las demás artes, hoy denominada neoclasicismo. Tuvo sus grandes centros de difusión en Berlín, París, Mannheim y sobre todo Viena. Se caracteriza por la claridad de las texturas, la simetría de las frases, la consolidación de la tonalidad plena y el establecimiento de las formas musicales clásicas. El romanticismo. En la música de esta época fue un periodo que transcurrió desde 1820 hasta la primera mitad del siglo XX. En esta época, en el mundo habían realidades inevitables que solo se podían captar mediante la emoción, el sentimiento y la intuición, y la música del romanticismo intentaba expresar estas emociones. También en el romanticismo aparecieron los siguientes instrumentos como el saxofón, corno inglés, el piano, la tuba. la música impresionista es la tendencia musical que surgió en Francia a finales del siglo XIX. El nombre impresionismo ya se usaba antes para denominar a la pintura de los años de 1860 y 1870, ya que las características de ambas artes eran muy similares. Los dos únicos autores a los que podemos llamar impresionistas en aquella época son Claude Debussy y Deodat de Séverac, aunque este último no es tan reconocido como gran parte de autores posteriores. Sin embargo, Claude Debussy es el autor impresionista más notorio, junto con los también franceses
La música modernista se refiere a la música de la tradición europea escrita, o música clásica, elaborada aproximadamente entre 1910 y 1975. Fue precedida por la música del romanticismo y postromanticismo, y sucedida por la música clásica contemporánea. El momento exacto en el cual terminó el modernismo e inició la música contemporánea es todavía motivo de debate entre los expertos. En ocasiones se equipara la música modernista con la música del siglo XX, aunque esta última abarca un tiempo cronológico en lugar de un periodo estético. La música modernista está basada en los valores filosóficos y estéticos del modernismo, a cual tienen como principio principal la ruptura con la tradición y la permanente innovación. Debido a esto, está estrechamente ligada al vanguardismo. A diferencia de los periodos anteriores, prácticamente todos los compositores de este periodo participaron en varios movimientos musicales diferentes, ya sea simultáneamente o por etapas. El jazz es un género musical nacido a fines del siglo XIX en los Estados Unidos, que se expandió de forma global a lo largo de todo el siglo XX. La identidad musical del jazz es compleja y no puede ser delimitada con facilidad. En primer lugar, aunque a menudo el término se use para hacer referencia a un idioma musical, tal como se hace por ejemplo cuando se habla de música clásica. El jazz es en realidad una familia de géneros musicales que comparten características comunes, pero no representan individualmente la complejidad de género como un todo. En segundo lugar, sus diversas funciones sociales. El jazz puede servir como música de fondo para reuniones o como música de baile, pero ciertos tipos de jazz exigen una escucha atenta y concentrada. En tercer lugar, el tema racial siempre ha generado un profundo debate sobre el jazz, moldeando su recepción por parte del público. Si bien el jazz es un producto de la cultura afroamericana, siempre ha estado abierto a influencias de otras tradiciones musicales, y ya desde la década de 1920 ha sido ejecutado por músicos de diversas partes del mundo, con un trasfondo muy diferente. En ocasiones se ha mostrado como paradigma del jazz la obra de músicos con más éxito comercial, que los aficionados y la crítica han considerado subproductores alejados de la tradición, entendiendo, por el contrario, que el jazz es una forma de música negra, en la que los afroamericanos han sido sus mayores innovadores y sus más notables representantes. La música clásica contemporánea es la que se ha creado a partir de la retirada del modernismo musical a mediados de los años 70, aunque en ocasiones se suele incluir de forma más amplia a todas las formas de la música postonal luego de la muerte de Anton Weber y del término de la Segunda Guerra Mundial. En materia de un arduo debate si el término se debería aplicar a música de cualquier estilo o si se le aplica exclusivamente a los compositores de música de vanguardia.